Minutos nada más. Vamos a hablar con Horacio Calderón, que es analista internacional y que seguramente, bueno, nos pueda traer un poco de luz en lo que, bueno, sucedió, sucede y seguramente va a seguir sucediendo por estas horas en Medio Oriente. Horacio, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por su tiempo. Aquí Daniel y Nicolás los saludamos. Tanto tiempo, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Buenas noches. Pandemia que nos vemos. Así es, tanto tiempo. Bueno, Horacio, bueno, ¿cuál puede ser su primer análisis de lo que, bueno, decía yo, sucedió, sucede y seguramente va a seguir pasando por estas horas en Medio Oriente? Bueno, para hacer una síntesis, después ustedes seguirán preguntando, esto era previsible, a mi juicio, y comenzó con esa trampa muy bien tendida que hizo Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, el año pasado por supuesto, donde mató a 1.200 civiles inocentes y secuestró varios centenares, de los cuales la gran mayoría está muerta. Esto fue, digamos, algo poco usual en la historia de Israel, porque es la primera vez, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que mueren tantos judíos en un solo día, sin contar los muertos a posteriori. Ese ataque tenía como objetivo provocar una respuesta militar y obligar a Israel a una guerra subterránea. No subterránea por lo subrepticia, una guerra subterránea porque iba a ser librada bajo tierra, con decenas de kilómetros de túneles sofisticados, con enormes cámaras interiores, donde había dormitorios, lugares para comer, y donde se podían prácticamente refugiar aproximadamente entre 25 y 30.000 combatientes de Hamas, provocando, por supuesto, una catástrofe humanitaria con muy pocos precedentes, sobre todo en la Franja de Gaza, lo cual iba a llevar a Israel a una derrota política y a una derrota diplomática en esta guerra contra Hamas en la Franja de Gaza, y lo que yo también estimo que Israel está encaminado a una derrota también militar, porque si no logra terminar con Hamas, expulsar a Hamas de la Franja de Gaza, podríamos decir muy objetivamente, como trato de hacer yo, que esa guerra está perdida o está empatada, tanto como ocurrió en Líbano en el año 2006 contra el Hezbollah libanés. Horacio, analizábamos recién lo que iban diciendo los distintos presidentes y bueno, sin dudas hay muchos países que están pensando cómo va a impactar esto, no solo en la región de Medio Oriente, sino en todo el mundo. Y nos preguntamos también si la Argentina tiene algún riesgo. ¿Cómo analiza usted esa cuestión? Bueno, yo hace unos días que estoy, perdón por la autorreferencia, pero estoy justamente tuiteando un artículo que salió en una revista militar muy conocida, no sé si se podrá citar, y también en un diario muy conocido, que además es un diario bastante afín al oficialismo actual, lo que le da cierto tipo de valor al tema. ¿Por qué? Porque yo, en definitiva, estoy acusando al gobierno de Israel, además de toda la trayectoria terrorista de décadas que uno estudia sobre lo que es Hamas, que es un movimiento extremista de origen egipcio en cuanto a su agenda política, se llama Hermandad Musulmana, es el capítulo palestino de la Hermandad Musulmana. Claro. Entonces no son palestinos que quieran crear un Estado soberano e independiente, como puede ser el objetivo, el anhelo, por ejemplo, de la actual Autoridad Nacional Palestina, que es laica, que es secular. Es decir, van a la mezquita, pero no quieren una teocracia en un Estado palestino. Esa es la diferencia. Claro. Que yo veo. Y por el otro lado, por el lado de Israel, y después continúo brevemente acá con el riesgo de la Argentina, por el lado de Israel, tiene el gobierno más extremista de la historia desde su fundación en 1948. Claro. Es decir,
Benjamín Netanyahu, acusado de corrupción y a un paso a lo mejor de enfrentar un tribunal y terminar en la cárcel, ¿qué hace? Se hace reelegir primer ministro asociándose con una banda, y yo lo digo objetivamente, con una banda, de dirigentes ortodoxos, extremistas, que realmente, como dijo el presidente de Israel, antes del ataque de Hamas, llevaba al país, me refiero a Israel, reitero, porque no haya confusiones, a una guerra civil. Claro. Entonces, sí. hay que poner cada jugador, no me gusta la palabra jugador, porque esto no es un juego, es una guerra donde muere gente inocente, pero cada actor en su lugar, Claro. que es Hamas en realidad y que es el gobierno de Israel en este momento. Entonces, lo de Irán era algo previsible. Lo que yo no estoy demasiado seguro es que este ataque de Irán desencadene una guerra regional ampliada que termine con bombardeo directo, por ejemplo, en Irán. Claro. Yo creo que esto podría llegar a ser, y esperemos que por la vida de civiles inocentes, los militares se suponen que están para la guerra y están para morir. A mí me importan los civiles inocentes, sean de Israel, sean de Irán, sean de Gaza, de donde sean. Tratar de evitar esto. Entonces habrá que ver la respuesta de Israel para que podamos nosotros pasar a una etapa de análisis superior a la que está actualmente, y que yo me manifiesto siempre que está contenida en territorio de Gaza, con esta catástrofe humanitaria, en parte del territorio de Israel, en Cisjordania, y con ataques desde la frontera del Líbano, a través de Hezbollah, de los hutíes desde Yemen, etcétera, pero que es algo que todavía está contenido. Claro. No pasa a una etapa superior, claro, por el momento. Pero ¿usted imagina en las próximas horas, Horacio, que Israel ya comience a sumar a más aliados y que puede haber una contraofensiva? Digo, ¿no imagina esta situación como, vos nos atacaste, nosotros ahora vamos por vos, con todas las consecuencias? Bueno, eso sería justamente el escenario al cual acabo de hacer referencia, de pasar a la etapa siguiente, ¿no? Una escalada. Una conflagración regional limitada, y de ahí a una tercera ampliada con una grave repercusión, un grave impacto a nivel mundial. Bueno, ahí también, entre el segundo escenario y el tercero, que es el más grave de todos, prácticamente hay un paso. Ahora quiero contestarte algo, lo dejé, disculpame, un poco en el tintero en cuanto a los riesgos de la Argentina. De la Argentina, sí. Por una herencia de décadas, está en estado de defensión. Hablo de décadas, no estoy hablando ni del gobierno actual, ni del gobierno de Macri, ni del gobierno anterior. Esto viene de décadas. Estamos en estado de defensión desde el punto de vista del sistema de inteligencia nacional, desde el punto de vista de la defensa nacional y desde el punto de vista de la seguridad interior. Estamos en un estado realmente de indefensión frente a cualquier tipo de ataque que pueda existir en este momento. Agravado, y lo acabo de decir, aclaro, en un medio que es un medio, digamos, oficialista. No es el caso del medio con el cual yo estoy hablando en este momento, que es con ustedes, ¿no? Un medio oficialista que permitieron que yo publicara un artículo, me invitaron a un artículo, y yo digo que realmente el presidente de la Nación, doctor Javier Milei, tendrá derecho como presidente electo por una gran mayoría de alinear al país con quien se le ocurre, y en las próximas elecciones, por ejemplo las parciales de mediano término, se verá. Pero lo que yo sí critico es su sobreactuación que nos ha puesto, dicho esto objetivamente, en la vidriera de cuanto grupo terrorista hay en el mundo. Porque está a ojos vista lo que ha pasado en cuanto a su figura, a sus viajes, a su baile en el Muro de los Lamentos, a su visita a Estados Unidos, etcétera. Es decir, él tiene todo el derecho. Por ejemplo, como Carlos Escudé, que yo lo quería muchísimo, él se convirtió al judaísmo. Quiere convertirse al judaísmo, está en todo su derecho. Pero tiene que darse cuenta, el señor presidente, con todo mi respeto, que él pone a la Argentina en la vidriera del terrorismo. Y Horacio,
¿Cómo analizó esta decisión que tomó de regresar rápidamente a la Argentina, suspender esta gira internacional y lo que anunció que es la creación de este comité de crisis que va a llevar adelante Milei con su equipo en las próximas horas? Bueno, yo creo que es una medida acertada. No estaba de acuerdo con que el presidente de la Nación, cualquier presidente, lo hubiera dicho con el anterior o cualquier otro que fuera, se subiera a un avión F-16 y sinceramente yo no entiendo cómo en la Argentina no hay un organismo que defienda al presidente y que le impida al presidente tomar ese tipo de riesgo, ¿no? Entonces cuando él llega acá a encabezar un comité de crisis, eso me parece perfecto en tanto y en cuanto ese comité de crisis sirva para intentar aminorar un tanto la posibilidad de ataques terroristas acá en la Argentina. No de alinear a la Argentina militarmente con Israel o con Ucrania, como se vociferó o se dijo hasta hace poco tiempo. Sí, hasta incluso se dijo de un posible viaje de Milei a Ucrania, bueno, para darle otro respaldo, ¿no? Y contestando un poco lo que fue la presencia del primer ministro de Ucrania aquí a la Argentina cuando asumió precisamente Milei. Yo, a ver, uno habla de la polemología, ¿no? En lo que es, cuáles son las causas y el desarrollo de las guerras. Por ejemplo, yo como argentino, como todos ustedes, tenemos un espacio insular, Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, espacios marítimos adyacentes, otro tipo de lotes ocupados y controlados por una potencia colonialista como Gran Bretaña. Yo no puedo nunca, como argentino, estar de acuerdo con la adquisición de territorio por la fuerza, como puede pasar con el ataque de Rusia a Ucrania. Más allá de las causas que no cabe analizar a lo mejor en este momento, ¿no? Entonces, yo, dicho sea esto, no estoy de acuerdo en alinear a la República Argentina, porque nosotros tenemos una tradición de no alineamiento ante conflictos internacionales, como pasó en la Primera Guerra Mundial, como pasó en la Segunda Guerra Mundial y como ocurrió en otras oportunidades. Sumando a esto, discúlpeme, a la doctrina de Drago de no intervención en los asuntos internos de otros países. Y esto corre para las alineaciones que se hicieron en los gobiernos anteriores como en el gobierno actual. O sea, a mí, cuando uno baja una línea determinada de conducta que es doctrinaria, tiene que estar de acuerdo o en desacuerdo con quien corresponda. Ahora, Horacio, le quiero hacer una pregunta respecto a los ataques puntualmente, porque conocemos que se han logrado interceptar misiles y drones que ya estaban llegando, y me pregunto si esta respuesta defensiva de Israel, cómo ha funcionado este escudo de defensa, ¿cambia en algo el escenario? Digo, si hoy estos misiles y drones hubieran llegado a los objetivos que tenían, ¿la respuesta o la consecuencia podría ser otra? Digo, ¿esta defensa de Israel posiciona diferente el conflicto? Por supuesto, pues no es lo mismo que, por ejemplo, que se han interceptado los misiles. Es altamente probable, porque hay que ver que los misiles balísticos, de acuerdo a cuáles sean, de Irán a Israel tardan 12 minutos. Si esos misiles fueran lanzados desde Líbano, prácticamente no hay capacidad de alerta temprano. Porque hay que tener en cuenta que, que el socio principal de Irán en la región es el Hezbollah libanés. El Hezbollah libanés tiene aproximadamente en su arsenal entre 100 y 150.000 piezas entre cohetes y misiles de corto alcance. Lo que pasa es que la distancia ahí es tan corta que no hace falta misiles balísticos intercontinentales. Pero un conflicto militar entre Israel y Hamas sería trágico para el Líbano y por supuesto para Israel. Eso me parece a mí. Ahora, yo les quiero aclarar algo. Si estos misiles están dirigidos, por ejemplo, contra ciudades, contra Tel Aviv, contra Jerusalén, contra Haifa, y causan víctimas civiles, la respuesta de Israel puede ser muy contundente. Si en cambio estos misiles y estos drones, que casi estoy convencido que muy pocos van a llegar a destino,
caen en lo que llamamos nosotros terrenos baldíos, ¿no? Desocupados, o caen cerca de instalaciones militares, diría que la respuesta de Israel podría ser restringida, porque si Israel ataca a Irán, vamos a estar enfrente a una guerra total. Claro. Horacio, mientras... Está claro que el Pentágono, ¿no? Sí, el Pentágono tiene hipótesis de guerra que yo creo que en C5N en algún momento, en algún otro canal, pero en C5N seguro, me parece que fue con Bernardo o Mañago en algún programa, ustedes tienen, no sé, una colección mía de entrevistas, entonces yo justamente anticipaba un poco la probabilidad, la alta probabilidad de ocurrencia de algo por el estilo. Claro, ¿no? este escenario. Horacio, bueno, mientras charlamos con vos, en imagen está en vivo lo que sucede a las 4:18 de la mañana en Israel. Por un lado Tel Aviv, por otro lado Jerusalén, y abajo, bueno, más temprano lo que fueron los ataques. Y lo sumamos a esta charla, alguien que, bueno, hemos estado dialogando a lo largo del programa y que, bueno, ha tenido la amabilidad de acompañarnos ahora en el estudio, a Gabriel Michi. Gracias, Gaby, por haber venido. Bueno, y también él se quería sumar a la charla, Horacio, y hacerte una pregunta. Claro, aprovechando el conocimiento que tiene Horacio en materia internacional, quería preguntarle, Horacio, si usted, ¿qué cree si realmente Irán tiene armas nucleares o no? Digo, porque es un viejo tema de discusión en la geopolítica internacional. Bueno, yo estoy bastante al tanto de ese tema, estudiándolo desde hace décadas, inclusive en contactos privados con la Organización Internacional de Energía Nuclear. Mi respuesta es no, categóricamente no. Irán no tiene en este momento armas nucleares. Además, hay una fatua, que es una sentencia teológica irrevocable por parte del Ayatollah Khomeini, que creo que está aprobada también por el actual líder espiritual, Ali Khamenei, de que Irán prohíbe la fabricación de armas nucleares. Por supuesto que eso puede cambiar, puede ser cambiado. Ahora, desde el punto de vista técnico, para lo que usted me está preguntando, es lo siguiente: Irán tiene la suficiente cantidad de uranio 235, que es el uranio que puede ser enriquecido a grado militar. La suficiente cantidad de uranio enriquecido a un 60% para que con sola una orden del alto mando iraní pueda, dentro de las instalaciones subterráneas que tiene Irán en varios lugares de su territorio, se pueda llegar a mejorar el enriquecimiento, pasarlo del 90%, y entonces sí, en ese caso, contar con el material físil, así se llama, para fabricar armas nucleares y eventualmente desplegarlas. Para eso, que me parece interesante agregarlo, hay una ventana de tiempo, ¿no? Entre la decisión política de Irán de enriquecer esa cantidad de uranio del 60% a más del 90%, pero yo creo que va a ser prácticamente imposible que los agentes de inteligencia que tiene Israel, que tiene Estados Unidos, pero sobre todo Israel, dentro del territorio iraní, no sepan que se tomó ese tipo de decisiones y que preventivamente puedan lanzar un ataque contra tales instalaciones con planes ya previstos por el Pentágono. Claro. Porque el Pentágono tiene planes concretos. Yo hace tiempo publiqué también alguna cosa, creo que en este canal, en algún otro canal también, sobre ese tema, donde han estudiado incluso hasta los vientos. Porque si se ataca una central nuclear, por ejemplo, o donde se están fabricando, por ejemplo, material físil, se está enriqueciendo material, uno tiene que tener en cuenta de la expansión que podría haber de retroactividad en la atmósfera. Entonces hay estudiado hasta los vientos, la frecuencia de los vientos, por si deben atacarse esas centrales nucleares. O sea, estamos frente a una situación que no quiero exagerar, pero que yo la considero en lo personal explosiva. Claro. Claro. Recién compartíamos también la expresión, Horacio, de la Unión Europea y una preocupación también con respecto a que el conflicto escale, se traslade a otros territorios. ¿Usted cómo analiza esta posibilidad? Bueno, que hay una hipótesis muy concreta, que diría que está tan madura como para lanzarla en cualquier momento, de una invasión de una invasión de Israel al Líbano
para llegar hasta el río Litani y crear una zona de amortiguación, se llamaría traducido al castellano, para evitar los ataques sobre el norte de Israel. Esto a lo mejor no conduciría a una guerra total con Hezbollah, pero sí tenemos que tener en cuenta que si Israel ha llegado a un estado tal de conmoción frente a lo que es la opinión pública mundial por lo que ocurre en Gaza, con la catástrofe humanitaria, podría enfrentar algo similar en una guerra contra Irán. Ahora yo me hago una pregunta, ¿no? Es una conjetura. Yo siempre separo las cosas, yo me manejo con pensamiento realista. Es una conjetura. Sí, a ver, lo seguimos. Nada más que una conjetura. No es otra cosa. Si a lo mejor los extremistas que gobiernan Irán en este momento, porque no podemos decir que en Irán están los sectores más dialoguistas. Hay un líder espiritual que tiene una línea dura, pero es pragmático. Tienen 3.000 años de bazar, como alguien dijo, mucha experiencia diplomática, de milenios, bueno, y tienen un presidente que es Raisi o Raisi, como se lo quiere llamar, que tiene también, digamos, el apoyo de toda la línea dura. Entonces yo me pregunto, esta línea dura de Irán, ¿no habrá lanzado esto de alguna manera restringida para fortalecer a este grupo de extremistas que el mismo presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo que estaban llevando a su propio país al borde de una guerra civil y fortalecerlos? ¿Por qué? Porque si ellos logran fortalecer a los sectores más duros, más fanáticos de Israel, entonces se beneficia Irán porque va a ir más gente, más agua para su molino, para ser un poco metafórico en el tema. Va a tener, digamos, más tropa, por decirlo de alguna manera, o aliados. Exacto, pero además Israel, a través de un plan muy sofisticado, muy refinado de Irán, está siendo ensobrada, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Rodeada de grupos de actores estatales hostiles que dependen de Irán, o están hablando con Irán, como es el caso de Hamas. Porque Hamas habría que explicar un poco más al oyente, a lo mejor en otra oportunidad, qué es Hamas. ¿No? Hamas, yo he estado en el cuartel general de Hamas. Estuve en el año 2006 en el cuartel general de Hamas. Sí. Y yo la casualidad en un viaje de estudios que participó Patricia Bullrich y participó también Alejandro Finocchiaro. Estuvimos en la sede, hemos sido los pocos argentinos que pudimos acceder al cuartel general de Hamas. En un momento que la seguridad nuestra fue asegurada por Israel y por la Autoridad Nacional Palestina. ¿Y qué vio ahí? Bueno, y tuvimos una conversación, una exposición, escuchamos de una hora y media de un ministro de Hamas de ese momento y un subsecretario encargado de los presos políticos palestinos en Israel. Bueno, por ejemplo, ellos hablaron durante el 80% contra Arabia Saudita y la monarquía del Golfo. Te explico rápidamente. De Israel, lo único que dijeron, ofrecimos una tregua de 50 años, que en árabe se llama Hudna, que tiene todo un plexo legal que lo respalda, ¿no? Y Israel no lo aceptó. Fue lo único que dijeron a Israel. Y de la Autoridad Nacional Palestina y de su rival laico, Al-Fatah, le dedicaron nada más que 3-4 minutos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, porque la gente tiene que entender, Hamas es un movimiento extremista que usa el terrorismo como arma, que depende de una madre que existe de 1928, ¿no? Que se llama Hermandad Musulmana. Sus dos líderes fundadores o más importantes son Hassan al-Banna, asesinado por agentes del gobierno egipcio cuando todavía estaba el rey Farouk, y Said Qutb, que fue uno de los maestros de Osama Bin Laden. Para que todo el mundo recuerde el nombre, Said Qutb, es muy difícil de pronunciar y de escribir, porque tiene dos Y seguidas, fue ahorcado por el gobierno de Jamal Abdel Nasser, que todos sabemos llamaban Abdel Nasser, era un hombre admirado por el general Perón, por Muammar Gaddafi, porque él era panarabista, era el líder del panarabismo. El panarabismo todavía no había sido prácticamente desintegrado, para dar paso a lo que hoy conocemos como panislamismo. Yo sé esto de manera muy objetiva.
Claro. Entonces, estamos frente a un tema que hay que, por lo menos, para hacer un análisis, tenemos que conocer a los actores. Claro. ¿Cuál es el perfil de los actores? Entonces, Horacio. si yo te hacía un perfil del gobierno israelí, yo me remito a lo que dice el presidente de Israel. No estoy citando a Hamas, ni estoy citando al Ayatollah Khamenei, ni estoy citando al presidente de Israel, a Raisi. Yo estoy citando a Isaac Herzog. Este gobierno está llevando a Israel, lo repito 1000 veces, al borde de la guerra civil y está en contra de los pilares fundacionales, agregó la palabra democrático y algo más. Yo estoy hablando sin papeles, estoy con un celular en mi casa viéndolos a ustedes nada más por la pantalla. El Estado de Israel. Horacio. Claro, echarle agua. Sí. Claro, sí, no. Con respecto a lo que usted menciona, justamente, nosotros venimos contando, ¿no? Que en el caso de Netanyahu, hoy mismo hubo protestas en gran parte de Israel, antes de que empiecen los ataques iraníes, de los familiares de los secuestrados por un lado, pero de todo un movimiento que está pidiendo la renuncia, están pidiendo elecciones ya para que se vaya Netanyahu, básicamente. Recordemos que previo al ataque del Hamas el 7 de octubre pasado, había marchas todas las semanas por la reforma judicial que quería impulsar Netanyahu y el grado de impopularidad era enorme. Y la guerra le sirvió a Netanyahu para reposicionarse. Incluso hay quienes, estando allá cubriendo la guerra, me pasó que mucha gente le reclamaba a Netanyahu el hecho de haber descuidado la frontera de Gaza para darle protección a los colonos en Cisjordania, ¿no? Ahora bien, el grado de impopularidad de Netanyahu es gigantesco. Obviamente, cuando ocurre un ataque, ¿qué pasa? Se abroquela, claro. Se genera todo un nacionalismo muy fuerte. Pero quería preguntarle algo, porque usted lo mencionó al pasar, con respecto a qué va a hacer Arabia Saudita, teniendo en cuenta su enfrentamiento histórico con Irán. Bueno, Arabia Saudita ahora está en un serio problema, porque si fuera por Arabia Saudita es un aliado estratégico de Israel. Por eso ha firmado el famoso pacto, tratado de Abraham, con un par de países más. Había varios israelitas y luego nos se fueron sumando. Recordemos que además, que por primera vez en muchísimos años, Arabia Saudita abrió embajada en Teherán y viceversa, ¿no? Entonces, el problema que tienen las monarquías árabes es el problema de la calle árabe. O sea, ellos no pueden tampoco jugar en estos casos contra países musulmanes, aunque sean de una rama totalmente diferentes a la de ellos. O sea, Arabia Saudita, yo creo que ellos van a poner, y Emiratos Árabes Unidos tal vez, y creo que las monarquías del Golfo, como condición para solucionar la cuestión de Gaza. No hablemos ahora de todo esto que está ocurriendo con Irán, siempre y cuando se permita la creación de un Estado palestino en este momento, bueno, que algunos creen, y creo que tienen cierto tipo de respaldo internacional, y quieren a Jerusalén Oriental, que es donde están los santos lugares, como capital de ellos, algo que no va a ocurrir. Esto es muy complicado, que puede ocurrir como el desenlace de una negociación política o de una negociación diplomática. Yo tengo oportunidad de hablar con líderes musulmanes en Jerusalén, estuve 2 veces, y también con líderes judíos por ejemplo, ortodoxos, ¿no? Con religiosos ortodoxos. Todo esto es público, justamente para conocer bien de fuente directa las posiciones. Cuando yo hablaba de Hamas, el objetivo de Hamas, y el objetivo, por ejemplo, que es importante, de toda la hermandad musulmana, la rama de Libia, la rama de Siria y otra rama que tiene la hermandad musulmana, es muy poderosa, en Jordania, es derrocar a todos esos gobiernos, capturar territorio israelí, unir a Gaza con Cisjordania, derrocar al gobierno militar laico de Egipto, derrocar al rey de Jordania, y bueno, y formar una especie, por desconocimiento, incluso algunos académicos que hablan de crear un Estado Islámico. Un Estado Islámico es un califato, y el califato que nosotros vimos en Siria y Cisjordania es un califato, entre comillas, trucho, para que todo el mundo lo entienda. Claro. Porque para que sea un califato aceptado por el Islam, tiene que tener algo que la jurisprudencia islámica se llama, en castellano, consenso. Sí. Ellos no tenían consenso. Entonces,
¿El objetivo cuál es? Terminar con las monarquías del Golfo. Entonces, por eso, también, de alguna manera, Irán respalda a Hamas. ¿Pero quién respalda a Hamas? Porque acá todo el mundo parece que desde el Mundial del año 2022, el famoso Mundial de Qatar, todo el mundo olvida que Qatar es uno de los principales financistas de Hamas. Y que, además, que Qatar es refugio de los principales líderes de Hamas. Claro. Entonces, acá se ataca a Irán, Sí. muchas veces con razón, pero se olvidan de Qatar, que es un país pequeño, muy rico y muy generoso en cuanto a dar dádivas Claro. a medios internacionales importantes. Sí, los millones Tenemos que de... tener cada pie Claro. en su lugar, porque si no, estamos dando información incompleta, Claro. la gente se confunde. Yo creo que este es un momento importante para colocar a cada uno en el lugar que se corresponde. A Israel está siendo atacado en este momento, que está atacado por Irán, fueron masacrados, porque aparte yo les comento algo, en la época que fue Patricia Bullrich, que fue Alejandro Finocchiaro, que fue el doctor Ricardo Ferrer Picado, y que estuve yo en esto cada uno por su cuenta, pero formando parte de un grupo de estudios, recorrimos, esto es importante, toda la franja fronteriza de Israel con Gaza. Esa franja, a lo largo de la frontera, es la que fue atacada, ¿no? Más 30 kilómetros de profundidad, no está poblada por judíos ortodoxos extremistas. Está poblada, ¿saben por quién? Yo conocí, esto es en 2006, Sí, sí. ya pasaron casi 20 años y muchos habrán muerto. Yo llegué a hablar, todos llegamos a hablar con colonos, algunos argentinos, otros uruguayos, que habían llegado a ese lugar casi desde la fundación de Israel. O sea, 48, 49, 51 tenían 80 años, otros tenían 85. Bueno, toda esa franja, me lo dicen fuentes israelíes, estos últimos días que he estado consultando, está formada por socialistas, progresistas y pacifistas. Y entonces, Hamas no atacó a sectores extremistas de Israel, Sí. atacó a un sector desguarnecido que estaba recibiendo a obreros de Hamas para que trabajaran en sus kibbutz. Bueno, sabe, Calderón, que yo justamente cuando estuve cubriendo la guerra marqué esto, que los kibbutz que fueron atacados por Hamas aquel 7 de octubre, son kibbutz en general de gente progresista que buscaba vínculos y de hecho contrataba gente de la Franja de Gaza y estaba en contra de la política militarista de Benjamín Netanyahu. Y esos fueron los sectores, porque eran los que estaban más cercanos Claro. geográficamente, que fueron atacados, ¿no? Y la paradoja, si es una paradoja, digámoslo, es que terminan favoreciendo los discursos más duros, ¿no? Y entonces terminan siendo los enemigos útiles, ¿no? Jamás haciendo este ataque con el endurecimiento de la política de Netanyahu también militarmente. Pero los atacados eran sectores progresistas que en los kibbutz tenían casi un régimen socialista y que le daban trabajo a la gente de la Franja de Gaza y había una comunidad, una comunión muy fuerte. Y eso es lo que no se entendió, ¿no? Claro. Ahora hay otra cosa que falló Israel. Israel falló en la parte de lo que sería defensa nacional, región fronteriza con Gaza. Falló. Falló la inteligencia que le proporcionó información desde Líbano, desde el responsable de inteligencia de Egipto, advirtió que Hamas estaba a atacar, no se le dio importancia en este momento. Yo no soy conspiracionista, a lo mejor por distracción del gobierno en la grieta interna que, según el mismo presidente Herzog, vuelvo a repetir, puso al país en una guerra civil con la reforma judicial que usted acaba de mencionar muy claramente, muy claramente. Entonces, estamos en un problema concreto, porque esos obreros que entraron ahí, muchos de ellos eran agentes de inteligencia de Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Entonces Israel falló no solamente en inteligencia, de proveer al gobierno de manera contundente, a lo mejor lo hizo, uno no sabe, ¿no?, la información de un ataque inminente. Tampoco funcionó el contraterrorismo o la contrainteligencia, que debería haber dado autorización a esos trabajadores de Gaza siempre y cuando pasaran por cierto tipo de, se llama screening en inglés, Sí. se llama tamizado, ¿no?, de cribado.
a ver, con sus antecedentes, no, ellos actuaron como agentes de inteligencia operacional en el terreno, no operacional, preoperacional en el terreno, detectando blancos, cantidad de personas en cada kibutz, en los kibutzines, que es el plural de kibutz en general, en la zona, qué defensa tenían, cuántas mujeres había, tenían toda una información muy bien reunida o recogida, como se quiera llamar, en esa vasta región desprotegida desde el punto de vista de la defensa nacional de Israel, y yo personalmente lo veo incomprensible esto. Lo veo incomprensible. Sí. Horacio, ¿cómo imagina que va a amanecer mañana? Estamos en la madrugada israelí, pero ¿usted entiende a un Irán que va a seguir atacando, que bueno, mostró algo del poderío que tiene en esto, lo que fue en la madrugada de Tel Aviv, de Jerusalén? ¿Cómo piensa que pueden llegar a ser las próximas horas? ¿Va a quedar esperando algún contraataque? A ver, yo creo que lo primero que tendríamos que observar es dónde cayeron los misiles que lograron atravesar, por ejemplo, el Flecha 3, que es el más sofisticado de todos, que es el que está más capacitado para poder interceptar misiles balísticos. Después se tiene el Iron Dome, que es para cohetes o para drones, etcétera. Me gustaría saber dónde fueron destruidos los misiles, o dónde impactaron los misiles, si que impactó alguno, ¿no? Porque si los misiles llegaron a lo mejor a atacar una base militar y no base civil, no es lo mismo que atacar, por ejemplo, Tel Aviv con éxito, o Jerusalén con éxito, u otro lugar con éxito. Y la respuesta de Israel va a ser, creo, muy calculada y muy proporcionada a esto, porque si Israel ataca a Irán con una fuerza contundente como la que tiene, no olvidemos que Israel tiene armas nucleares, no declaradas, pero tiene armas nucleares. Claro. Entonces, cuidado con eso, porque Israel, por un lado, eso lo he podido más o menos escuchar, es un país que por su escaso territorio puede ser destruido con una sola bomba nuclear, o con dos. En cambio, Irán tiene un territorio mucho más extendido. Entonces, cuidado con esto, porque la situación puede ser explosiva. Yo creo que en el fondo es una conjetura. Siempre hay que separar la conjetura de lo que uno ve como una realidad y la puede probar, porque eso es algo que se está viendo, ¿no? De que Israel e Irán en este momento no quieren una confrontación directa, y que si hay un ataque militar masivo contra Irán, lo va a realizar Estados Unidos acompañado de Israel, o lo va a realizar Estados Unidos solo. Claro. Y la cuestión de la administración Biden en este momento está de alguna manera trastabillando frente a la muy probable elección de fines de año, que daría como ganadora a Donald Trump. Claro. ¿Usted cree que eso está influenciando ahora lo que es justamente bueno, la decisión de Biden, la decisión que pueda llegar a tomar en este conflicto? Claro, Biden puede llegar a tomar una decisión a lo mejor más dura de la actual, justamente como parte, entre otras causas, por supuesto, porque es multicausal, como parte de la futura campaña electoral, o de la que ya está de alguna manera en camino, y que se le está dando una alta probabilidad a Donald Trump de ganar la presidencia. O sea que acá estamos en una especie de ajedrez político, que dijo muy bien, no me acuerdo quién habló recién, bueno, que hay sutilezas de la diplomacia que nosotros no conocemos, y hay, además, históricamente, cuando uno estudia la historia de las guerras, o historias de intervenciones militares, de hace décadas, de hace más de un siglo, por parte de Gran Bretaña y por parte de Francia, que las grandes potencias coloniales, sobre todo en esa región, es que alguna acción militar que le parecía insólita, resulta que
encuentra su explicación estratégica desde el punto de vista geopolítico 25 años después. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso de que cuidado con las sutilezas de la diplomacia y de, realizar análisis sacando conclusiones categóricas que no tienen una confirmación en el terreno ni tampoco una alta probabilidad de ocurrencia por los indicios que puedan existir en este momento en eso, ¿no? En cada uno en particular. Sí. Imagina, Horacio, a un Irán que ahora ha atacado a Israel con otros objetivos, digo, otros países, otras regiones, o que simplemente estaba esto dedicado a Israel. Está dedicado a Israel, sí, pero también hay un gran componente dentro de Irán que es unir al pueblo iraní, para llamarlo de alguna manera, que está compuesto por varias etnias, ¿no es cierto?, ante una agresión a Israel o de Israel. Entonces, aventando también las divisiones internas y todo el desgaste que da esta larga etapa que comenzó en 1979 en Irán, ¿no?, que hoy, ante el cambio, digamos, generacional que existe, las nuevas tecnologías, la juventud ahora que busca otro futuro, tiene otros fines, bueno, que pueda estar de alguna manera resquebrajando un régimen que yo diría que por su larga data que se está oxidando, un poco. Y está creando también, se está creando, o le están creando problemas desde la frontera en Afganistán, por ejemplo, de la parte de Baluchistán, con los actos terroristas que hay en Irán, y también no olvidemos la gran cantidad de asesinatos que se han cometido dentro de Irán por cuenta y obra de Israel, sino fue por agentes israelíes en el lugar, como los altos, genios científicos de ese país en materia nuclear, que han ido muriendo uno detrás del otro. Horacio, quiero preguntarle también por la población, ¿no?, que hoy está en riesgo, que hace ya un montón de horas que está pensando cómo va a seguir esto, que muchos están preparando los refugios, siguiendo las indicaciones del gobierno. Recuerdo que en octubre nosotros cubrimos en varias oportunidades los vuelos que llegaban con argentinos que volvían al país, y eso ha pasado en otros países también, ¿no? Personas que vivían en Israel y que de repente ante el conflicto y la situación incierta deciden regresar a su país o moverse por otros lugares del mundo. ¿Qué le diría usted a esa población civil que está siguiendo este conflicto y bueno, también a muchos familiares, ¿no?, que tienen personas ahora en Israel? Es un momento muy delicado. Claro, es muy difícil que uno, que no es israelí, yo no soy israelí, no soy judío, soy argentino, de origen español, disculpen que sea tan concreto en eso, y soy católico, que yo pueda dar, digamos, un consejo a los ciudadanos de Israel que se han ido de la Argentina, que se han ido de otros países, porque hace poco en otro canal había un especialista, un periodista que decía que la Argentina era el segundo o tercer país del mundo en colectividad judía, y no. Ahora nosotros, por la inmigración que hubo en las últimas décadas, nos hemos prácticamente desplazado al séptimo lugar. Entonces, decir a la gente que está en Israel, mire, váyanse a Israel, vénganse a Argentina, vayan a Estados Unidos, me parece que sería poco decoroso de mi parte, no solamente como analista, ¿no?, sino como ser humano que no desea la muerte de inocente, como todos ustedes. No, está claro, pero ¿se imagina que puede llegar a darse esta situación nuevamente, ¿no?, ante este conflicto? Por supuesto, porque conozco mucha gente que quiere regresar a la Argentina, gente que quiere regresar a otros países, gente que tiene doble nacionalidad, por ejemplo, y bueno, quieren regresar. Si esto se amplifica, pero yo creo que la gran parte de los ciudadanos israelíes quieren a su país y quieren quedarse ahí. Claro, sí, seguro. Esta pregunta es muy buena porque da la ocasión de que uno también responda un poco acá, más que desde el razonamiento, desde el corazón. Claro. ¿No?
Horacio, muchas gracias por su tiempo, ha sido muy claro en sus respuestas para ver otra visión de lo que está sucediendo y lo que seguramente y lamentablemente va a seguir pasando allí en Medio Oriente. Un abrazo grande. Mañana estaré 7 de la mañana también en C5N nuevamente. Gracias, Muy bien, allí lo estaremos buenas viendo. noches. Gracias.